Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En aproximadamente 1795 nos volvemos a encontrar con que una guerra va a ser prácticamente el protagonista principal o el punto de origen del elemento a analizar. En 1795, Napoleón Bonaparte solicita un artefacto o una manera de poder preservar los alimentos o poder hacer que los alimentos permanezcan frescos y pues con todos los nutrientes no frescos y útiles, buenos para poder ser dados a sus tropas en el mar o ya cuando se encuentren muy alejados de su natal tierra para que pudieran seguir con la guerra. Y es así como es que lanza una especie de concurso, se podría decir, aunque no sé si en aquel entonces lo hubieran visto como ese tipo de participación ciudadana. Pero bueno, el punto es que sí, este concurso se lanzó y la recompensa era que se iban a estar otorgando 12.000 francos a cualquier persona o grupo de personas que pudieran desarrollar algo que pudiera mantener los alimentos más frescos y pues que no perecieran para sus tropas en las guerras o en cualquier situación en la que el alimento tuviera que estar viajando por bastante tiempo. Sí, 12.000 francos aproximadamente vienen siendo pues 25.000 euros actuales. Sí, entonces sí estaba de considerarse participar en esa convocatoria. Bueno, y como se los mencionaba, esto fue en 1795. Para 1780 aproximadamente, 15 años antes de esto, un señor llamado Nicolas Appert ya había estado pues trabajando en una manera de preservar sus productos o sus alimentos pues frescos durante más tiempo, como pues las conservas, ¿no? Realmente fue el que inventó, podría decirse, las conservas y un proceso que sería llamado más adelante apertización, ¿sí? En honor a su apellido, Appert. Entonces, Nicolas Appert desarrolló este tipo de frasco, ¿sí? Fue un frasco de cristal en 1780 y en 1804, o sea, 9 años después de que se lanzó la convocatoria, se le nombró como el ganador de dicha participación, ¿sí? Por distintos tipos de situaciones, el invento de la conserva o del frasco de cristal con rosca pasó a formar parte de Peter Durand, un americano, en el año 1810. No recuerdo bien cómo es que estuvo esta transición de manos con lo que respecta a lo que es el frasco de cristal, pero sí terminó en manos de Peter Durand en 1810. Y más adelante, en otra serie de eventos desafortunados o afortunados, como la quieran ver, este elemento de conserva, este frasco, eh, pasó a formar parte de la propiedad de un par de ingleses, Brian Duncan y John Hall, en 1813. ¿Sí? Entonces comenzamos en Francia en 1780, después pasamos a América en 1810 y por fin llegamos a Inglaterra, ¿sí? Con Brian Duncan y John Hall en 1813, con lo que se le daría a la Armada Británica un elemento que podría conservar los alimentos frescos y buenos, ¿sí? Comestibles por más tiempo. Entonces aquí en un paréntesis es bueno señalar cómo es que pasamos desde algo que se originó con tal de beneficiar al ejército francés y cómo es que terminó beneficiando a la Armada Británica. Sí, es curioso cómo es que la guerra ha propiciado la invención de varios objetos que tal vez hoy consideramos de uso común o de uso cotidiano. Pero es así y pues gracias a esta toma de decisiones que tenemos lo que conocemos hoy en día como la lata. Y bueno, la forma pues es bastante
fácil de comprender porque es un objeto que al menos una vez en nuestra vida lo hemos visto en imágenes, televisión, videos, revistas o incluso hemos tenido uno en nuestras manos. Es un cilindro, sí, es un prisma cilíndrico, se podría decir. Y pues tiene de diámetro aproximadamente entre 5 o 7 centímetros y medio. Esto ya depende bastante del producto, la lata, la marca, el país, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las normas que se puedan tener. Y pues ya una altura de igual manera variable, que va de 10, 12 centímetros y medio, 15 centímetros y demás. En su gran mayoría ya en la actualidad, eh, estas latas están hechas de lámina, ¿sí? De metal. Entonces llegan a ser bastante resistentes, siendo que el material es bastante delgado, ¿sí? Entonces esto es ventaja y ventaja. Y ya pues para poder abrirlo o poder destaparlo, pues ya depende del tipo de lata que se tenga, ¿no? Porque hay latas que son de rosca, que vendría siendo como la invención de Nicolas Appert, el frasco de cristal y la tapa de rosca. También las que son totalmente pues ya de lámina y que se necesita un abrelatas. Entonces que la lata en sí es ya todo un objeto cerrado. ¿Sí? Cuando se envasa el producto, el objeto, la lata, termina totalmente sellada y se necesita el uso de otro aparato, en este caso el abrelatas, que más adelante se podrá hablar de él, para poder abrirlo. Y también están los que son con lengüeta, ¿sí? Que tienen una pequeña lámina en la parte superior que por medio de pues, un movimiento con las manos ahí se puede usar como una palanca y ya se abre la lata. Esto más comúnmente se puede asociar con lo que son bebidas, sodas, cervezas y demás. Sí, la cabeza y la base normalmente vienen teniendo las mismas dimensiones y pues volviendo a lo que es la lámina, en la gran mayoría de los casos, a excepción de muy pequeños casos de latas, la lámina cuenta con 0.1 milímetros de grosor y en algunos casos menos. Sí, entonces esto es un detalle a considerar ya que se habla de que pues es lámina, no es metal. Aquí podemos llegar a dimensionar gracias a este dato la resistencia o las propiedades del metal. Y bueno, siguiendo con lo que viene siendo el material, como ya se mencionó, la lata en sí comenzó siendo no de lámina, sino de cristal. Sí, fue de cristal y en las primeras etapas Apert no tenía este dispositivo de rosca tan común, sino que era la lata de cristal y encima tenía un corcho. ¿Sí? Casi casi era como un tubo de ensayo y, y el corcho en la parte superior. Ya después se fue transformando en lo que es hierro forjado. ¿Sí? Esto otorgaba más resistencia y menos fragilidad. ¿Sí? Una propiedad inherente del cristal. También acero con estaño. Sí, ya este tipo de combinaciones o amalgamas, si se le podría considerar así, otorgaban distintas propiedades que propiciaban la resistencia de la lata y así pues al mismo tiempo de lo que sea que llevara adentro. Y bueno, es una característica importante mencionar que estamos hablando de un elemento metálico sellado. ¿Sí? Entonces esto, independientemente de lo que traiga adentro, posee ciertas características importantes que el hecho de que sea cilíndrico las mejoran. Sí, entonces no es simplemente cilíndrico por la forma o por el producto o por la marca o por cualquier otra variable que se considere irrelevante, sino porque en, en gran medida beneficia a la resistencia de la lata y así su duración o si se podría considerar su vida. Y ya en tiempos más modernos, pues aluminio. Sí, la gran mayoría de las latas están hechas de aluminio, un material bastante noble por su gran variedad de posibilidades en lo que es en cuanto a las formas que puede poseer y las tantas maneras de trabajarlo. Es bastante cooperativo en lo que viene a hablarse de diseño y la solución de formas, el aluminio.
Y bueno, la relevancia, la importancia o la trascendencia de la lata, sí, que como los demás elementos de los videos anteriores viene a ser un objeto cotidiano, sí, bastante común, fácil de comprender, tan siquiera en su aspecto formal, sí, es un cilindro que se puede tomar con una mano. Eh, Esto vino a ser bastante importante porque ahora simplemente puedo decir que alargó la frescura de los alimentos, pero en aquel entonces eso benefició en gran medida la producción alimenticia. Sí, era casi casi como un seguro, una garantía de que tan siquiera el alimento que estabas a punto de sacar de ahí o lo que sea que estuvieras a punto de sacar de ahí iba a estar un poco más fresco que si lo hubieran traído en alguna bolsa o en alguna caja o en algún recipiente que se sabía que no estaba 100% cerrada. ¿Sí? Entonces este producto de guerra vino a beneficiar realmente la producción alimenticia y pues me atrevo a decir también que vino a resolver algunas cuestiones higiénicas por lo mismo de que los alimentos tenían un grado más de seguridad de que si estaban frescos. Entonces sí pienso que mejoró la higiene en algunos puntos muy básicos, tan siquiera. Sí, tan siquiera. Y bueno, el envase posee características bastante positivas, como ya lo mencioné. Su forma cilíndrica mejora la resistencia a los golpes, a los impactos, y el hecho de que ya la forma final o la más moderna contemporánea sea de metal, de aluminio, hace que se puedan poner encima cualquier tipo de imágenes con tal de representar la marca, el producto o demás. Sí, no más, no simplemente pegar una etiqueta de papel, sino imprimir una imagen sobre el metal. Sí, entonces aquí ya vamos viendo cómo es que el material no simplemente sirve para la resistencia en sí del objeto, sino para su expresión gráfica. Sí, ya aquí pudiéramos irnos metiendo un poco en el lenguaje gráfico del objeto, cosa que no vamos a hacer, pero sí, es algo que ya se tiene un poco más palpable. Sí, también la lata en sí, dadas sus características, no importa si es de lengüeta o totalmente cerrada, que se necesite abrelatas para abrirlo, es bien fácil detectar si fue violada o no, si tiene algún golpe o si se intentó abrir de alguna manera. Sí, toda la parte exterior se encontrará abollada o la parte superior o alguna parte se podrá ver que se forzó o que se quiso intentar abrirla. Sí, entonces eso es algo muy positivo. No es lo suficientemente resistente para preservar el producto bueno, pero lo suficientemente maleable para dar a entender si hubo un tipo de agresión a la lata en sí. Entonces sí, eso es algo que se debe apreciar. Y bueno, por último se podría decir que es de agarre simplificado, sí, es simplemente un cilindro, entonces no tiene mayor problema para ser tomado y es de material que se puede reciclar o la lata ya lleva varias décadas o algunos años que es de los objetos que más fácil se puede reciclar o que tiene una mayor asociación con la cultura del reciclaje. Las latas y todos estos elementos pequeños de distintos metales como el aluminio. Por este video es todo. Nos vemos luego.